las declaraciones de hoy al final las voy a realizar yo solamente porque Paco Iniesta le íbamos a dar los dos conjuntamente, pero se ha tenido que ausentar por una cuestión personal y se ha tenido que ir a Alicante y no pudo ser. Pero hemos considerado que era importante mantener la rueda de prensa. Bueno, en principio la rueda de prensa va para hacer referencia a un Real Decreto de la Generalitat Valenciana, que es el Decreto Ley 1/2022 de 22 de abril del Consell, que se denomina Medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania. Bien, en particular nosotros querríamos hacer hoy referencia a los aspectos relativos a la cuestión de las fotovoltaicas, ¿vale? Porque creemos que, dado que salió el concejal de urbanismo hace unos días haciendo unas declaraciones, creemos que es importante definir la posición de la Asamblea Verde y del Grupo Los Verdes de Europa ante esta cuestión, que creemos que es esencial en la ordenación territorial y en la planificación territorial de nuestro término municipal. Bien, aparte, aprovechando el que se han dicho muchas cosas sobre este decreto, queremos apoyar la iniciativa que ha tenido la Generalitat Valenciana, porque aunque se le ha tildado, se ha adjetivado este decreto como decreto ómnibus, ¿vale? Y he buscado en el diccionario de la Real Academia ver el significado de ómnibus, y la primera acepción dice vehículo de transporte colectivo que traslada personas generalmente dentro de las poblaciones. Por lo tanto, ese adjetivo no tendría mucho sentido aplicarlo, si bien cuando se entra en la acepción tren ómnibus, entonces dice tren que lleva vagones de todas las clases y para en todas las estaciones. Entonces, creo que este matiz es un matiz muy relevante que hace que quien escogiera este adjetivo para el decreto, le dio un carácter que creo que marca el carácter que tiene el acuerdo entre los diferentes grupos, el acuerdo del Botánico, en el que nos encontramos los Verdes de Europa y nuestra Asamblea, que presta atención a dos cuestiones. Una cuestión: hacemos política porque queremos cambiar la realidad de las personas. Y hacemos política a pesar de la complejidad y a pesar de las complicaciones que se generaron como consecuencia de toda la legislación anticorrupción generada fundamentalmente en época del Partido Popular, porque ha sido esa legislación la que ha llevado a que toda la gestión municipal y una gran parte de la gestión autonómica y estatal se haya convertido en una especie de charco farragoso y fangoso en cuanto a lo que es el procedimiento administrativo, ¿vale? Y quiero destacar esto antes de hablar de las fotovoltaicas, porque si alguien, que evidentemente la mayoría de los ciudadanos no se ponen a leer los reales decretos, pero este Real Decreto modifica alrededor de 10 leyes de la Generalitat Valenciana, ¿vale?, que hacen referencia a Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana, Patrimonio Cultural Valenciano, Publicidad Institucional para el Interés Ciudadano y la Concepción Colectiva de Infraestructuras Públicas, Ley sobre la Hacienda Pública, del Sector Público, Instrumental y Subvenciones, Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2022, Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana, de Impacto Ambiental, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y otras, ¿vale? Incluso algunas referidas a la actividad minera, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero destacar de este decreto es que es un decreto que intenta agilizar esa charca farragosa que la legislación yo creo que fundamentalmente como consecuencia de ese periodo de corrupto en la política ha llevado a las administraciones públicas y sobre todo las locales. Vale, dicho esto, quisiera hacer unos comentarios sobre la realidad de las fotovoltaicas y cómo el decreto puede cambiar la realidad y en qué aspectos nosotros creemos, como miembros del Grupo Verde, que debe de utilizarse el decreto. Bien,
quiero, en primer lugar, indicar que se realizó mal, ¿vale?, el proceso de planeamiento estructural que define, que debería de haber definido con antelación qué espacios iba a dedicar preferencialmente en su planeamiento municipal cada uno de los términos municipales de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y al no hacer eso, eso nos llevó a una situación en la que, por una urgencia que no era esta, que no era la de la guerra, pero que era una necesidad de diversificar hacia las energías alternativas, objetivo que está en el ideario verde y en las propuestas políticas de los verdes desde hace decenas de años, ¿vale? Eso que no se hizo nos llevó al problema. Y el problema es que tanto a nivel, es decir, con competencia de la autorización estatal, como con competencia de la autorización autonómica, hubo toda una serie de empresas que presentaron proyectos por registro de entrada en los distintos municipios de la Comunidad Valenciana y en particular en Villena, en una superficie muy superior a la que hubiera sido esperable y deseable, ¿vale?, que rondaba en las estimaciones que se habían hecho un 10% de la superficie del término municipal. Bien, este problema es un problema legal al final, ¿vale? Y es un problema que hemos estado discutiendo hasta ahora sobre las repercusiones económicas que podría tener el negarse, pero realmente es un problema de cómo haber hecho mal un proceso de planificación territorial estructural, es decir, de rasgos esenciales que tienen que estar contemplados en el territorio de forma coordinada y concertada para todo el conjunto de la comunidad autónoma. Bien, este hecho es difícil de resolver y la resolución que se ha dado en algunos términos municipales ha sido paralizar toda posibilidad de dar licencia de obras, ¿vale?, en concreto sobre la instalación de plantas fotovoltaicas, ¿vale?, pero que puede afectar, en función de las características de cómo tiene el planeamiento urbanístico cada una de las poblaciones, podría afectar a otras actividades también. Bien, en este momento el decreto intenta agilizar los trámites y los intenta agilizar haciendo que sea más fácil, desde el punto de vista de la ley de impacto ambiental, dar las autorizaciones y levantando la mano en cuanto a los controles que se tienen que realizar sobre dichas instalaciones. Pero realmente el problema es un problema que está en el fondo de la cuestión. Y el problema es, vale, si antes resulta que teníamos propuestas de proyectos para el 10% del territorio y ahora se dice que el nuevo decreto va a obligarnos solamente a que tengamos definido el 3% de nuestro territorio municipal, porque sería, según los cálculos que ha hecho o que hizo el concejal de urbanismo, porque no lo tenemos así, la ley dice el 3% del suelo urbanizable no programado común. Es decir, eso quiere decir todo el territorio que no es urbano, que no están ya planificadas urbanizaciones, ¿vale?, que sería el resto, pero habría que descontar de ahí todo lo que tiene algún nivel de protección, ¿vale? Entonces, de eso la cifra que sale son 500 hectáreas, que para decirlo de una manera más sencilla son 5 kilómetros cuadrados. Vale, entonces, nosotros tenemos un término municipal aproximadamente de unos 345-47 kilómetros cuadrados. Parece que 5 kilómetros cuadrados de 347, que es poco, ¿vale? El problema es que esos 5 kilómetros cuadrados son el espacio que ocupa la instalación de las placas. Es decir, lo que normalmente se tendrá que modificar, se tendrá que eliminar todo lo que haya en esa superficie y colocar las placas con sus estaciones de recepción, y lo que falta es los tendidos de descarga a las conexiones o a los puntos donde esa energía entraría en red. Vale. Lo primero es menos problemático que lo segundo, porque lo segundo implica tener tendidos de alta tensión repartidos por el término municipal.
Por lo tanto, lo lógico hubiera sido, desde el punto de vista de una planificación estructural correcta, haber ido a definir cuáles eran los puntos de conexión, de descarga en red, para cada uno de los términos municipales, obligatorios, incluso la planificación de cuáles serían nuevas instalaciones de descarga en función de la posición de esos lugares donde se tuvieran que colocar las centrales o las plantas fotovoltaicas. Bien, eso no se ha hecho. Y sabemos que en los proyectos que hay presentados hay tendidos que tienen más de 40 kilómetros de longitud porque algunos de ellos descargan desde el Valle de Benejama o desde Los Alorines, pretenden descargar en las inmediaciones de San Vicente del Raspeig, ¿vale? Lo que es, entendemos, una barbaridad. Vale, entonces, dicho esto, lo que quiero anunciar es, frente a la posición que marca o que define el concejal Javier Martínez, de que se ha tomado, o ellos han tomado, el PSOE ha tomado una posición cauta y prudente, nosotros creemos que tenemos que tomar una posición mucho más proactiva. Y esa posición mucho más proactiva creemos que se debe de concretar en dos cuestiones principalmente. Uno, se incluyó en la moción que nosotros presentamos, yo no recuerdo en qué mes, pero hace ya más de 3 meses, que creíamos que el Departamento de Medio Ambiente, en coordinación con el Departamento de Urbanismo, pero realmente es el Departamento de Urbanismo el que se convierte en el departamento limitante en cuanto a velocidad de que esos informes y esa documentación se recopile. Vale. Nuestro planteamiento es, debemos de definir claramente ante la población y de manera consensuada dónde vamos a ubicar esos 5 kilómetros cuadrados de superficie que representan el 3% de nuestro término municipal, que se dedicaría como función principal a el establecimiento de plantas fotovoltaicas. ¿Vale? Esa acción nosotros se la hemos pedido, digamos, oficiosamente al concejal en más de una ocasión, distintos concejales del Grupo Verde, y ahora, viendo que eso no acaba de resolverse, no acaba de acelerarse, no se le pone la priorización que nosotros entendemos que se tiene que dar, el Partido Verde va a hacer un acto entre finales de este mes y principios, la primera mitad del mes de junio, en un acto público, en el que analizaremos la realidad de nuestro término municipal y haremos una propuesta concreta para ubicar esos 5 kilómetros cuadrados de superficies dedicadas a estaciones fotovoltaicas. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esos 5 kilómetros cuadrados entendemos que serían los 5 kilómetros cuadrados para las grandes empresas. De tal manera que lo que invitamos, porque nosotros lo que manifestamos ya es que vamos a pelear, ¿vale? Es decir, vamos a poner todas las pegas posibles que la legislación nos permita a todas aquellas plantas que no se encuentren en los ámbitos territoriales donde nosotros consideramos que se dan las mejores condiciones de planeamiento y de ordenación territorial para ese tipo de instalaciones, ¿vale? Y concreto más. Nosotros hemos dicho que el valle de acceso a la Sierra de Salinas desde el Cerruchón, es decir, desde lo que se llama por algunos el cruce de la carretera del puerto con la Rambla de la Boquera, o para los que visitan o han visitado o han ido a hacer repoblaciones a Primadomus, desde el acceso a Primadomus, desde la carretera del puerto hacia adentro, en ese valle los verdes consideramos que no debe de haber ninguna instalación fotovoltaica porque tiene un valor paisajístico, un valor agronómico y un valor estético y ambiental que no debe de ser modificado por estas instalaciones. ¿Vale? Ese es un planteamiento que los verdes mantenemos. Además, los verdes propondremos una serie de zonas, una serie de ámbitos muy concretos donde creemos que se puede hacer esas instalaciones. Y esto, sin menoscabo
de la propuesta a la que yo he calificado de proactiva que hacemos. Y la propuesta de proactiva es la modificación de este Real Decreto da mucha más facilidad a las corporaciones locales para hacer instalaciones fotovoltaicas en superficies inferiores a 100 hectáreas, ¿vale? Es decir, a 1 kilómetro cuadrado. Y por lo tanto, creemos que es una obligación nuestra plantear que una parte de la inversión de remanentes de este municipio debería de ir dedicada a conseguir fomentar una instalación, bien para autoconsumo propio del ayuntamiento, bien para fomentar una cooperativa energética, ¿vale?, que sirva de germen para que esas iniciativas puedan surgir dentro del territorio, tanto en las proximidades del casco urbano o de las pedanías, ¿vale?, como en algunas urbanizaciones que evidentemente no tendrían ese tamaño, tendrían una superficie mucho menor, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que esto es lo que hay que sacar de positivo de este Real Decreto y no hay que engañarse con afirmaciones que se hacen, que yo entiendo que bueno, no están mal intencionadas, pero desde el grupo municipal se había estado trabajando activamente, el compañero Francisco Iniesta, Paco Iniesta, había estado trabajando coordinadamente con varias direcciones generales de la Generalitat Valenciana para conseguir que el catálogo de protección de los paisajes agrarios y culturales del vino de la Comunidad Valenciana se convirtiera en una realidad, ¿vale? Vimos en prensa que había habido incluso una pequeña discrepancia pública expresada mediante un escrito de varias diputadas autonómicas de Compromís, diciendo que no se estaba de acuerdo con algunos de los planteamientos de este Real Decreto porque se había paralizado este catálogo, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero que la ciudadanía entienda es que aunque el catálogo tiene un valor esencial en ese atender a todas las clases populares frente a una solución que han dado recientemente tanto la señora Catalá, la síndica del Partido Popular en las Cortes Valencianas, como el presidente de la Diputación, el señor Carlos Mazón, que es también presidente del Partido Popular, que es todo se va a resolver reduciendo los impuestos en la Comunidad Valenciana. Yo creo que eso es una barbaridad. Incluso me atrevería a decir que vaya tontería. Y más después de haber pasado una pandemia donde hemos visto que si el sector público no hubiera sacado y habilitado grandísimas cantidades de presupuesto público para resolver problemas, desde luego, reduciendo impuestos no hubiéramos conseguido resolver ninguno de los problemas. Por lo tanto, todo lo que resuelve este Real Decreto para asegurar que todas aquellas familias que tienen una dificultad de poder pagar la energía y, por lo tanto, de tener una vida mínimamente digna, eso lo aplaudimos abiertamente y claramente. Pero, a la vez, el hecho de que se estén modificando 3 normas, se está modificando la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, se está modificando la Ley de Impacto Ambiental y se está modificando la Ley de Actividades, evidentemente eso la población tiene que entender y los ciudadanos y ciudadanas de Villena tienen que entender que por los errores que he comentado al principio no va a resolver el error principal que se cometió. Y por lo tanto, los verdes entendemos que plantearemos una solución mucho más proactiva y le pediremos al Partido Socialista que revise alguna de las propuestas de instalaciones fotovoltaicas ya presentadas que ellos parece que no están dispuestos a anular o a no aprobar o a buscar los mecanismos para que se convenzan esos promotores de que esas instalaciones fotovoltaicas no las queremos en esos lugares en el término municipal de Villena. Yo creo que con esto he dicho todo lo que quería decir de forma básica. Si tenéis alguna pregunta. ¿No? ¿Ya está? Sí. Decís que vais a hacer una propuesta concreta a algún sitio. ¿Se ha hablado ya con esos propietarios? ¿Se sabe que cederían?
sea, vais a ofertar un terreno que no... No. Yo no he dicho que vayamos a ofertar. Yo lo que he dicho es, si se comete un error a la hora de planificar lo estructural, yo como concejal no tengo el poder que tiene el Pleno Municipal como órgano responsable de la ordenación territorial en el término municipal. Es decir, el ayuntamiento puede hacer una propuesta de un plan de acción territorial dentro de su municipio, acordando con la Consellería de Territorio que esa aprobación que vamos a hacer va a ser respetada en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana como un rasgo estructural básico, ¿vale? Y eso quiere decir que lo que tenemos que ver es la forma de que esa figura urbanística acabe teniendo valor legal. La diferencia que hay entre lo que yo estoy diciendo y lo que estás planteando tú, Carlos, es que, claro, las empresas privadas pueden ir a negociar con los particulares y pueden incluso pagarle una cantidad de dinero, como se nos ha dicho que se está haciendo. Las empresas públicas, a no ser que sean mixtas, a no ser que estuviéramos hablando de un Traxa o un Baersa, en principio no podemos hacer eso por esa vía. Y además creo que es más sensato y que tiene más probabilidad de llegar a buen puerto el que el ayuntamiento diga: estos son los ámbitos espaciales, ¿vale? Que no vamos a decir todas estas parcelas, vamos a marcar, es decir, en esta zona, en esta zona y en esta zona. Y en esa zona habrá toda una serie, habrá lugares que sean baldíos, habrán lugares que tengan vegetación natural pobre, rala, con poco valor, habrá lugares que tengan olivares antiguos, habrá lugares que tengan olivares recién plantados a espaldera, es decir, habrá una heterogeneidad que luego habrá que definir en la norma pormenorizada cómo lo vamos a gestionar. Pero lo que quiero decir es que si el ayuntamiento opta por la vía de hay determinadas zonas del término municipal donde no queremos plantas fotovoltaicas, macroplantas fotovoltaicas, no las queremos ahí. Vale, eso es una decisión que hay que tomar, que el PSOE tiene que tomar y que los verdes ya hemos tomado. Y por lo tanto, lo que queremos evidenciar ante la opinión pública es que es posible asignar 5 kilómetros, incluso yo diría algo más de 5 kilómetros cuadrados dentro del término municipal de Villena para decir, estos son los lugares donde si quisiéramos o si alguien quiere hacer instalaciones fotovoltaicas, el ayuntamiento y por lo tanto la corporación va a facilitar y va a agilizar los trámites en esos ámbitos. Eso, si en vez de hacerse así, que es el procedimiento que tiene por objeto el hacer un planeamiento estructural, ¿vale? Que es lo mismo que donde dice, a ver, ¿usted dónde coloca el famoso puerto seco? ¿Vale? No voy a entrar a las incongruencias de cómo se hizo aquello en aquel momento, ¿vale? Pero hay una incongruencia gruesa en la ubicación de nuestro puerto seco, la propuesta de nuestro puerto seco, que tiene que ver con el Patricova, ¿vale? Y que por lo tanto obliga a que tenga que haber unas modificaciones automáticamente a cualquier empresa que se quiera instalar en ese ámbito. Entonces, si cuando se hacen las cosas mal a nivel estructural, eso tiene consecuencias y tiene consecuencias durante muchas legislaturas, incluso a lo mejor durante decenios. Entonces, entiendo que si el ayuntamiento toma esa iniciativa, las empresas que han dicho que que les han pagado y han ofertado en determinados lugares, reconsiderarán. Ojo, no quiero que se interprete esto como un engaño. Es decir, tengo muy claro que todas las plantas que tienen tamaño suficiente para que sea el Estado quien dé la autorización, la única herramienta que tenemos, quien sea que se oponga a ella, incluso el ayuntamiento, es una herramienta legal. Son cualquiera de las posibles vías de denuncia que tenemos de que se incumple tal procedimiento, de que tal proceso del procedimiento administrativo de tal administración no se ha cumplido, no ha venido a ley. Entonces, mediante ese procedimiento, si vamos a una, podemos bloquear
incluso la implantación de plantas fotovoltaicas de las que no tenemos competencia para dar la autorización, ni nosotros ni el gobierno autonómico. ¿Vale? Y algunas de ellas están en el Valle de la Sierra de Salinas. Pero lo que quiero dejar claro es que desde la Asamblea de los Verdes tenemos muy claro que esto lo vamos a pelear. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que tengamos. Es decir, si nosotros, es decir, cuando alguien le dice, usted va a ir a juicio, dice, ¿cuánto me cuesta el juicio? Dice, 1 millón. Bueno, pues si gano 200.000, no puedo meterme en un juicio de 1 millón. ¿Vale? Pero creemos que cuando se explican las cosas a la ciudadanía, hay que explicarlas en los términos en los que están. ¿Vale? Es decir, yo no soy ahora concejal de aguas, pero realmente hay que darle una vuelta muy grande en este término municipal y en esta comarca a lo que está ocurriendo con el agua y a lo que se convierte en banderas a seguir de planificación estructural, que creo que están muy lejos de lo que deberían de ser los objetivos de nuestra comarca. ¿Vale? Más que nada porque es que da pena ver, ahora entráis en la página de la Confederación Geográfica del Júcar, ¿vale? Y vienen las zonas, en un triángulo así como llamativo dentro de la página, en las que, lo digo porque entré ayer para ver lo del Patricova, y vienen las zonas de los acuíferos sobreexplotados del sistema Vinalopó-Alacantí. Y claro, y la primera pregunta que se hace es, ¿y por qué narices están solo nuestros sistemas, nuestros acuíferos sobreexplotados y en el resto de la comunidad autónoma valenciana apenas hay acuíferos sobreexplotados? Entiendo que será porque algo se ha hecho mal. Algo se ha hecho mal, ¿vale? Y la cuestión no es señalar quién lo haya hecho mal, la cuestión es analizar si el camino que llevamos nos va a llevar a una situación todavía peor o nos va a llevar a una situación mucho mejor que nos va a dar una perspectiva socioeconómica que sea sensata en un recurso tan básico como es el agua. Pero entonces, de palabras, yo deduzco que no os habéis sentado a negociar el planeamiento de las zonas donde queréis que vayan plantas solares con los socialistas. Y eso fue no, eso no lo hemos hecho, pero no hemos hecho eso porque nosotros entendemos que está encima de la mesa del concejal de urbanismo el haber dado los pasos para materializar los acuerdos que se tomaron en nuestra moción en pleno. O sea, ¿Vale? Y eso, a ver, lo que... Ya sé que vosotros sacáis titulares y ese es vuestro trabajo, pero lo que quiero dejar muy claro, sobre todo a las personas que me oigan en mis declaraciones grabadas, es en política hay que negociar, ¿vale? Y en política la información tiene mucho valor, cómo se negocia también tiene mucho valor y se pierde mucho menos tiempo cuando se tienen establecidos los acuerdos previamente para encontrar una solución que cuando no están. Lo que ocurre en nuestro término municipal, bueno, lo que ocurre en el Ayuntamiento de Villena es que el hecho de que no hayamos entrado en la administración electrónica antes, podríamos decir que tiene al Ayuntamiento a nivel administrativo en obras toda esta legislatura. Y eso yo entiendo que causa una serie de problemas que además se agrava con todas las cuestiones de que un tercio del personal del ayuntamiento esté en situación interina y que hay una incertidumbre considerable. Entonces, tú lo que me dices, nos hemos sentado, no me lío, lo que pasa es que vosotros tenéis una visión y creéis que el procedimiento es mejor que yo vaya y le diga a Javier Martínez, estos son los sitios. Lo que yo te estoy preguntando es que se acordó una cosa en un pleno y por lo que tú dices, no se ha ejecutado. Sí, eso sí. Entonces, eso no sí. deja de ser un acuerdo papel mojado. Bueno, yo diría es un acuerdo por ejecutar. Vamos a ver, yo leo, esto no sé de quién es, esta noticia, pero esto es del periódico Villena, de Carlos. Entrecomillado.
de Javier Martínez. Nuestra posición de ser cautos y prudentes midiendo la balanza para establecer un principio de equilibrio entre el respeto al territorio y la necesidad de hacer apuestas a modelos de energía verde y sostenible ha sido la correcta. ¿Vale? Esta frase, yo digo, no es cierta. No sé si puedo ser más claro o no. Entonces, yo creo que he dado las indicaciones de por dónde creo que piensa Javier Martínez. ¿Vale? Que él piensa que hay determinada macroplanta fotovoltaica en el llano de la Sierra de Salinas que es viable y nosotros decimos no. ¿Vale? De esto no hemos hecho un conflicto. Pero se va a hacer. Pero se puede acabar haciendo. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que hay que preguntarse es, de este decreto, ¿qué va a acabar ejecutándose o con autorización esta legislatura? Porque esa sería la primera pregunta que habría que hacerse. ¿Vale? Entonces, lo que quiero diferenciar claramente es, una cosa es el procedimiento formal y legal, que tiene todo trámite urbanístico, y otra cosa es lo que proactivamente nosotros podamos promover. Y lo que yo estoy haciendo hoy es hacer el anuncio de que los verdes hemos decidido dar un paso adelante y dado que entendemos que hay cierto parón en materializar aquel acuerdo que llevó a que votáramos socialista y verde aquella moción, ¿vale? Pues ahora, aprovechando este decreto pluri para las medidas de la guerra de Ucrania, creemos que es el momento para decir, vale, pues muy bien. Ahora vamos a decidir, vamos a llegar a un acuerdo de que vamos a invertir de remanentes tanta cantidad de dinero en adquirir terrenos en tales zonas que son las que estamos de acuerdo que proponemos para hacer una instalación. ¿Eso afecta a los trámites de las otras instalaciones? Yo creo que queda claro que no. Si no está claro, lo reitero, no sé. ¿Vale? Y eso queda claro que hay una postura diferente entre el PSOE y nosotros. Yo creo que meridianamente claro. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que entendemos es que la forma de plantear la cuestión ante la opinión pública es esta que vamos a hacer. No es la de sentarnos con Javier y decirle, estos son los 5 kilómetros que creemos que se tienen que dar. Creemos que la opinión pública debe de saber lo que queremos decir. Antes, debemos de explicar. ¿Vale? Evidentemente, no creo que antes le demos un documento con eso. Esperaremos que asistan a nuestro acto los socialistas también para escuchar ese planteamiento. ¿Vale? Y eso será como una forma de decir, no vamos a invertir tiempo en un tipo de negociaciones que en otras cosas las haremos a puerta cerrada, pero en esto creemos que por la evolución que ha tenido y por cómo va la cosa, es mejor hacerlo así. ¿Ahora te he contestado o tampoco? No. Te responderé cuando apaguen los micros. Ah, vale. Estoy aquí. Ya está, pues entonces. Si no hay más preguntas.